Todos nosotros venimos de algún lugar en el que nosotros recibimos esta herencia de pecado. Hay algunos que tuvieron a sus padres, crecieron en un hogar, les dieron estudios, se prepararon y salieron adelante. Pero hay otros que vienen más abajo, quizás de padres alcohólicos, otros más abajo, quizás de hogares más disfuncionales, y habemos otros que venimos desde abajo. Ahora, esa torta que cada uno de nosotros traemos es una herencia de pecado. Yo no la pedí, yo no la busqué. Cuando nací, no me di cuenta, no lo supe. Empecé a crecer y de repente un día vi que apareció. Vi que apareció a través de un deseo equivocado. Y ese pecado o esa herencia o esa torta, a muchos de nosotros estamos lidiando con esa herencia de pecado que hemos recibido. Por eso nadie puede entenderte, nadie puede comprenderte, porque nadie sabe más que tú mismo y yo mismo con todo lo que tenemos que lidiar en nuestra propia vida. Deseos equivocados, de lascivia, de lujuria, de robo, de mentira, de ambición, de avaricia, de envidia. En fin, uno de nosotros traemos nuestra propia torta. Mi padre, al igual que el padre de cada uno de nosotros, cuando él recibió su torta, él decidió qué hacer con ella. Recuerdo que mi padre nos contaba que él no conocía a su papá y que vivió con mi abuelita. En aquellos años, mi papá es del estado de Hidalgo, en aquellos años donde él vivía, dice que no había agua y todos los días se tenía que parar a las 4 de la mañana a carrear agua en 2 botes. Y tenía que bajar al río y tenía que subir hasta la casa y tenía que llenar los tambos. Y mi abuelita, mi tía, que ya falleció, y mi papá se vinieron a vivir a la Ciudad de México. Y mi papá creció, fue a trabajar a Veracruz cuando se hizo el Banco de México, el edificio, y se juntaron, porque no se casaron, se juntaron. Y se vinieron a vivir a la Ciudad de México cuando yo iba a nacer. Y mi papá toda su vida vivió con su torta bajo el brazo y él decidió qué hacer con ella. Mi padre fue un contratista que ganó mucho dinero en su tiempo y solo él sabe lo que le hizo a todo ese dinero que ganó. Pero un día nací y entonces yo nací con mi torta bajo el brazo y empecé a crecer y esa torta sigue estando ahí, porque va a estar ahí hasta el día en que yo me muera. La torta se llama nuestro hombre viejo. Y soy el que decido qué hacer con esa torta. Solo que la Biblia, esta torta, esta herencia de pecado, vamos a llamarla como dice la Biblia. Dice en Efesios: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado con los deseos de error. Mi papel como hijo no es juzgar a mi padre, quien lo va a juzgar es Dios. Mi papel como hijo no es juzgar a mi hermana, a mi mamá, a mis hermanos, a mis primos, a mis sobrinos, a mi esposa. A mí no me corresponde el papel de juzgar a nadie. Lo que a nosotros corresponde, a cada uno de nosotros, es qué vas a hacer con la torta que a ti te tocó.
Yo no puedo hacer nada por el hombre viejo de los demás. Yo no puedo hacer nada por el viejo hombre que todos los demás y cada uno de nosotros tenemos. Lo que sí le puedo asegurar es que ese hombre viejo va a pelear dentro de usted. Va a pelear para que usted no suba. Porque ese pecado lo va a querer dejar. Lo va a querer dejar ahí. La vida cristiana, la vida con Jesús, es una de las experiencias más bellas. Y déjeme decirle, para poder ascender más rápido, ¿sabe qué nos ha dado? La oportunidad de tener un nuevo nacimiento. El trabajo más importante de la vida de cada uno de nosotros es buscar la presencia de Dios hasta que este nuevo nacimiento se lleve a cabo en nuestra vida. Mientras este nuevo nacimiento no experimentemos ese nuevo nacimiento, dice Efesios 4 que el viejo hombre va a seguir viciado conforme a los deseos del error. Y eso me lleva entonces a llevarlo a una historia. Quiero que me acompañe, por favor, en esta noche. Segunda de Samuel, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 6. Segunda de Samuel, capítulo 6. Habla acerca de la historia del rey David. Y mire, vamos a leerlo para poder entender el trasfondo de lo que quiero compartirle en esta tarde. Dice la palabra de Dios: y todos los escogidos de Israel, dice que juntó 30,000 israelitas. Dice en el versículo 2: y levantóse David y fue con todo el pueblo que tenía consigo de Baal de Judá, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora en ella entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y llevaronla de la casa de Abinadab, que estaba en Gaba, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en Gaba, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda suerte de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, adufes, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano al arca de Dios y túvola, porque los bueyes daban sacudidas. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, e hiriólo ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y entristecióse David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? No quiso pues David traer así el arca de Jehová a la ciudad de David, mas llevóla a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y mire, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. El libro de Primera de Samuel empieza con la historia del Cana y de Ana y de Penina. Y empieza diciendo que era un lugar problemático, porque eran 2 mujeres. No me imagino un hogar con 2 mujeres viviendo con un esposo. Me imagino el infierno que era ese hogar. Y Ana no podía tener hijos. Y hay algo muy peculiar cuando el Señor habla de Elí. Dice que Ana propuso en su corazón y subió al templo a orar.
Y dice que Elí estaba sentado en una silla, observándola. Y entonces Ana derrama su corazón, Dios la escucha, resulta embarazada y nace Samuel. Los hijos de Elí eran hombres perversos que no conocían, no tenían el temor de Jehová. Vinieron los filisteos a hacer guerra contra Israel y se juntó Israel a hacer guerra contra los filisteos. Y empezó la batalla y empezó a perder Israel. Y entonces dice Israel: nos están derrotando, vamos a hacer algo, vamos a traer el arca para que el arca venga y nos dé la victoria. Y entonces el pueblo empieza a gritar, van por el arca, traen el arca. Y entonces resulta que los filisteos los derrotan y no solo eso, toman el arca. Se llevan el arca a los filisteos a su ciudad y lo llevan al templo de Dagón. Sabemos la historia porque hasta lo cantamos, ¿no? De la historia de Dagón. Y entonces los filisteos no pueden tener el arca porque resulta que Dagón primero se le caen las manos, después se le cayó la cabeza y después al otro día amaneció todo partido. Y entonces llevan el arca de regreso a Israel, pero lo llevan a la casa de Abinadab. Abinadab, dice la palabra de Dios, que el arca estuvo en la casa de Abinadab 20 años. E Israel regresó a su vida cotidiana. Y eso a mí me lleva a este punto, porque entonces esta historia dice que David decidió traer el arca. Y si usted puede leer con atención la historia que acabamos de leer, quiero hacer referencia a 3 cosas. Número 1, David tornó a juntar todos los escogidos de Israel, 30,000, una multitud. Por ahí escuché a alguien que dijo alguna vez: el hecho de que 20,000 personas practiquen una mentira no la va a hacer verdad, porque la verdad va a ser verdad aunque nadie la... Y la mentira va a seguir siendo mentira aunque 1,000,000 de personas lo practiquen. La multitud, escuchar a la multitud, hacerle caso a la multitud, siempre nos va a traer problemas. David propone en su corazón traer el arca. Y dice que se levantó, fue con todo el pueblo que tenía consigo de Baal de Judá, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora ella entre los querubines. Y entonces, mire, con detenimiento. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lleváronla de la casa de Abinadab, que estaba en Gaba. Ahora, número 1, quienes debían de llevar el arca eran los sacerdotes. Quienes debían de llevar el arca era la gente que Dios había escogido para llevarla. Y eso me lleva a decirle la primera verdad. Tú traes una torta. No sé qué tan profundo sea el lugar de donde tú vienes. No sé qué tan problemático haya sido el hogar donde tú naciste. Quizás tu padre fue alcohólico, quizás tu padre murió, quizás tu padre se fue de la casa con otra mujer, quizás tu padre abusó sexualmente de alguien de tu familia. Quizás tu padre fue una persona desobligada en todo el sentido de la palabra. Quizás tu padre fue una persona que te golpeaba, que te maltrataba. O quizás tu mamá se murió cuando tú naciste. O quizás tu mamá se fue con otro hombre. O quizás tu mamá se preocupaba más por tu papá que por ti. Quizás tu mamá procuraba más a tu papá que te procuraba a ti.
Quizás tu mamá tuvo preferencia por alguno de tus hermanos que por ti. Todos nosotros venimos de un trasfondo muy difícil. Pero ¿sabe cuál es su privilegio? Número uno, que Dios lo llamó. Porque si usted me está observando esta noche, usted sabe que Dios lo ama y que fue el Espíritu Santo el que fue por usted y preparó el camino para que usted conociera la palabra de Dios y se encontrara con Jesucristo. Quizás usted ya aceptó a Jesucristo como su Salvador, pero déjeme decirle, el siguiente paso es que usted tiene que nacer de nuevo. Porque hay un viejo hombre que está peleando. A su viejo hombre no le gusta salir de aquí. Su viejo hombre está muy contento con sus vicios. El viejo hombre está muy contento con la furia, con el enojo, con el pleito, con la crítica, con la envidia, con el hablar mal, con la ambición, con la avaricia. Este hombre viejo está muy contento en el lugar donde usted fue alcanzado por Jesucristo. Pero el propósito de Dios es sacarlo de ese lugar, llevarlo a usted a un ámbito que usted no conoce, llevarlo a usted, llevar a su familia a un nivel que usted no se imagina. Pero para ello, lo primero que usted va a tener que aprender, mi hermano, es que ser cristiano es igual a trabajar. Ser cristiano es igual a trabajar. Y mientras usted no se aplique, mientras usted no se comprometa con usted, no es el compromiso con la iglesia, no es el compromiso con su pastor, no es su compromiso con el anciano gobernante, o que diga, es que yo conozco a tal líder y es mi compadre. El que usted sea compadre de quien usted quiera, no le va a dar la entrada allá arriba. Lo que le va a dar la entrada a las bodas del Cordero es el trabajo que usted haya hecho con su viejo hombre. David sabía que eran los sacerdotes levitas los que tenían que llevar el arca. Pero ¿sabe usted a quién escogió? Mire, ahí lo dice. Y llevaronla de la casa de Abinadab, que estaba en Gaba, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab. ¿Qué se le ocurrió a David? Bueno, como estuvo en la casa de Abinadab, entonces vamos a escoger a Usa y a Ahío. Y escoge a los hijos de Abinadab. Déjeme decirle, nadie va a hacer el trabajo por el cual el Señor lo llamó a usted a trabajar. Cuando el Señor lo trajo a su casa, es porque usted tiene un trabajo que hacer aquí. Pero ese trabajo yo no se lo puedo dar como pastor, no se lo puede dar mi esposa, no se lo puede dar un profeta que aparezca por ahí y le diga, oh, el Señor dice esto y dice el otro. Tenemos que ver si se cumple lo que dice el profeta, para entonces saber que es Dios. Pero la única manera en la que usted puede tener la certeza del trabajo que Dios tiene para usted es que Dios se lo revele. Pero para que Dios se lo revele, usted necesita tener una relación con Dios. En otras palabras, usted necesita trabajar con su hombre viejo ahí donde está. Hermanos, todos nosotros, y por favor empiezo por mí. Decía por ahí alguien, no me acuerdo quién fue el que dijo, a mí el Señor me sacó del caño del drenaje. Ya me acordé, fue a una persona que alguna vez la hermana Esparza invitó hace muchos años, y él nos decía, a mí el Señor me sacó del caño del drenaje. Y puedo asegurarle que es cierto, a mí el Señor me sacó del caño del drenaje, y estoy 100% seguro. Y quizás algunos que me han conocido y que han sabido de mis fallas puedan decir, es que él ya no merece ser pastor. Y puedo decirle, tiene usted razón,
Es más, no merezco ni ser salvo. Pero ¿sabe de qué se trata la iglesia? Se trata de la fe en Jesucristo. Porque es cierto, quizás si usted conoció mis errores, usted pueda decir, es que ya no merece estar. Y tiene razón, le doy toda la razón, no se lo niego. Pero el que me llamó me ha jalado. No se imagina por dónde me ha llevado para llamarme. 2 infartos y uno en la luna. Hasta que me tuvo que llevar al extremo en el que me dijo, o te compones o te llevo. ¿Sabe por qué? Porque el único que va a lidiar con usted hasta el final no es el que sabe sus errores, no es el que sabe sus aciertos, no es el que lo aprecia, no es el que conoce sus dones, sus talentos y sus capacidades. No, 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 no. El único que lo va a poder llevar hasta el final del camino es el que lo llamó. Porque si el Señor lo llamó para un trabajo en específico en este lugar, es porque Él sabía que usted, con esas capacidades que Dios le dio, usted tenía un trabajo que hacer aquí. ¿Cuál es el problema de este viejo hombre? Que le gusta la comodidad. Ay, no, hermano, es que, ¿sabe, hermano? La mayor parte de las veces que nos ha tocado ser pastores, nos hemos encontrado con hermanos que dicen, no, hermano, ¿sabe por qué yo me voy? Es que hablan mal de mí. Hermano, a mi Salvador lo crucificaron. A mi Salvador le pusieron una corona de espina. A mi Salvador le deshicieron la espalda. Dice el Salmo 22 que sus huesos se podían ver. ¿Se puede imaginar la agonía de mi Salvador? Pilato, cuando lo tenía a su lado, mandó a traer al soldado, puso la palangana y le dijo, lávame las manos, soy libre de la culpa de este hombre, porque yo no encuentro ninguna falla en él. Y él fue con gozo hasta el Calvario. Hermanos que hablan de mí, hermano, Dios tiene un propósito por el cual hablan de usted. Dios tiene un propósito por el cual permite que usted falle. Dios tiene un propósito por el cual Él permite que usted caiga. Dios tiene un propósito por el cual Él permite que a su vida llegue todo lo que ha llegado a lo largo de su vida. ¿Cuál es el detalle? Que usted tiene que entender que mientras usted no nazca de nuevo, que mientras usted no busque la presencia de Dios en oración, mientras usted no se comprometa con usted, ¿qué le importa si llega o no la gente a orar? ¿Qué le importa si la gente viene, si la gente no viene? Si el hermano que tiene más años, si la hermana que acaba de llegar no hace esto, no hace el otro. Hermano, cada quien tiene que lidiar con su propia carga. Cada quien tiene que lidiar con su propia torta, por así decirlo. David escoge a los hijos de Abinadab. Hermano, esto no es por influencia. Porque muchas veces nuestras iglesias fracasan porque escogemos para poner en los cargos a las personas que no son idóneas. Es que el hermano me diezma 1,000 pesos. Entonces usted, hermano, que me diezma 1,000 pesos, lo nombro presidente de los varones. La hermana es bien servidora. Hasta en el pasado, ahorita no sé nada porque, de veras, como Pablo, cuando escuché a la hermana Hicks que dijo, nosotros tenemos que aprender a decir como Pablo, porque no me propuse otra cosa más que a este Cristo y a este crucificado. Aquel hermano que, la hermana es bien servidora. Hermana, por favor, nos hace el aseo del baño. Hermana, no nos lava las escaleras. Hermano, no me quiere ayudar con el aseo aquí arriba de la casa pastoral. Hermana, no me quiere. Y cuando menos te das cuenta, ya son los chachos. Porque es bien servicial y no sabe decir que no. Hermano, Dios nos libre. Cada uno de los que hemos sido llamados al reino de Dios,
Tenemos un trabajo, porque para eso fuimos traídos. Pero el trabajo no nos lo da nuestra propia revelación. Tenemos que trabajar con nuestro corazón para poder recibir la revelación que Dios tenga para nosotros. Dice la palabra de Dios que estaban ahí, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, o sea, los puso en el lugar de los sacerdotes. Pues estuvo 20 años, pues que ellos nos ayuden. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en Gaba con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, fíjese bien, Ahío iba delante. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda suerte de instrumentos, con arpas, salterios, adufes y flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano al arca de Dios y túvola, porque los bueyes daban sacudidas. Y entonces Ahío iba adelante y Usa iba atrás. Y cuando el arca vio que se iba a caer, Usa extiende la mano y la detiene, porque los bueyes daban sacudidas. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa e hiriólo ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Hermano, qué tremenda responsabilidad tenemos. Qué tremenda responsabilidad. Porque yo no sé si usted alguna vez en su vida de cristiano lo ha hecho. Pero David no solo fue responsable de la muerte de Uría Eteo, también fue responsable de la muerte de Usa. Porque cuando yo sé que la persona no es la indicada y la persona al tiempo se pierde, hermano, ¿sabe a quién Dios le va a pedir cuentas? Me las va a pedir a mí. ¿Por qué? Porque a mí es al que me puso al frente, junto con mi esposa, para guiar al pueblo de Dios. Por eso, lo importante es el trabajar con nuestro corazón. No me imagino el sentimiento de David, porque dice la palabra de Dios: y entristecióse David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Perez Usa hasta el día de hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? No quiso pues traer así el arca de Jehová a la ciudad de David, mas la llevó a casa de Obed-edom Geteo. Y mire, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. ¿Y sabe qué hizo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom 3 meses? Lo que no pudo hacer 20 años en la casa de Abinadab. En 3 meses, el arca, el gobierno, la soberanía de Dios hizo lo que 20 años allá no pudieron hacer. ¿Sabe por qué? Porque Obed-edom no estaba buscando algo. Obed-edom estaba trabajando con su corazón. Déjeme explicarle por qué. La palabra Obed-edom, déjeme compartirle. La palabra Obed-edom significa, fíjese, no lo estoy inventando, así está en la concordancia Strong. La palabra Obed-edom significa trabajador de Edom. Y Obed-edom son 2 palabras que componen una sola. La primera palabra para Obed-edom, mire, Obed en hebreo, ¿sabe qué es? Es Abad. ¿Quién era Obed-edom? Era un siervo Abad.
Era un siervo abad que un día entendió que el trabajo de su corazón no era hacia afuera, que el trabajo de su corazón era con lo que había dentro de él. ¿Qué es lo que Dios quería que hiciera Adán? ¿Qué es lo que Dios anhelaba que Adán hiciera en el huerto del Edén? Lo que Dios anhelaba que Adán hiciera en el huerto del Edén era que se pusiera a trabajar. El pecado no existía. Fíjese bien, el pecado no existía. Y lo que Adán tenía que haber hecho era haber caminado por el huerto, por entre los árboles, por entre el árbol que daba manzanas, que daba sandía, el que daba guayaba, el que daba el mango. ¿Sabe qué tenía que haber hecho Adán? Tenía que haberse metido entre los árboles y haber empezado a bendecir y adorar al que está sentado en el trono. Y debió de haber empezado a decirle: Señor, te alabo, te agradezco por el mango, te agradezco por la manzana, te agradezco por el lugar donde tú me plantaste, te agradezco, Señor, porque solo tengo que estirar la mano y tengo el fruto que quiera. Señor mi Dios, te agradezco porque tú has tenido misericordia de mi vida. Señor, te agradezco, Padre eterno, te agradezco. Señor mi Dios, gracias por darme lo que no merezco. Gracias. Eso es lo que Adán tuvo que haber hecho. No lo hizo. ¿Quién sabe qué hizo? Pero lo que debía de haber hecho no lo hizo. Y sí fue siervo Adán, y sí fue un siervo abad, pero no para el nombre del Señor. Fue un siervo abad para él mismo. Cuando el pecado entra, yo no entendí, no lo he entendido, créamelo, hermano. No lo he entendido en muchos hermanos de las iglesias. Vienen desde estos estratos, padres que los abandonaron, que fueron alcohólicos, que abusaron de ellos, padres que sufrieron en su infancia, pero hoy llámanlos a oración y no les gusta. Hermano, es que tengo que trabajar. Hermano, es que hace falta el dinero. Yo no digo que no hace falta el dinero. Yo no digo que no. Lo que estoy tratando de decirle es que el ser humano tiene que aprender a equilibrar su vida. El ser humano tiene que aprender y entender. ¿Quiere mejorar su familia? Porque esa es la ideología. ¿Creen que el dinero los va a sacar del estrato? No, hermano, no. Hace muchos años, cuando empezó la gente a tener dinero, no de manera lícita, decía la gente que vivía en las lomas de Chapultepec: podrán comprar una casa y vivir entre nosotros, pero lo pueblo no se le quita, porque tener dinero uno debe de tener calidad como persona. Debe de tener cultura como persona. Nosotros con la idea de que solamente, no, es que necesito dinero, no, es que quiero comprar una pantallota, no, es que quiero comprar esto, no, es que quiero comprar lo otro, y dejamos de tener una fe lógica y nos vamos a una fe fanática. Porque son personas, hermano, a lo largo de los años, en todas las iglesias pasa gente que no llega. Hermanos, vamos a orar, hermanos, vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Recuerdo una iglesia donde teníamos oración, y las primeras veces 3, 4 empezamos a orar, empezamos a buscar al Señor. El Señor empezó a derramarse, sus vidas empezaron a ser transformadas. Cuando entendieron este principio del trabajo espiritual, sus vidas dieron ese giro. Usted los veía porque era gente que el domingo, hermano, la iglesia estaba a reventar. 150, 200 personas. Culto de la noche, 20 personas. Entre semana, 10. Día de oración, 3. Y uno dice: ¿qué pasó? Hermano, es que trabajo. Adelante. Cuando les empezamos a enseñar, mi esposa
y un servidor, que el principio es este. Les empezó a captar la idea, no todos, pero sí muchos, y se empezaron a aplicar. Todavía recordamos una maestra que de repente se empezó a meter a la oración, se empezó a meter a la oración, se metió, y ahí estaba, domingos en la mañana, domingos en la tarde, entre semana, y llegaba a la oración. Y de repente se jubila la directora de la escuela donde ella trabajaba, y entre todos el personal se lo dan a ella. Al año se jubila la directora de la tarde y se la dan a ella, cuando había tanto personal y que se lo dan a ella. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas con tu corazón y empiezas a hacer lo que a ti te corresponde, ¿sabes qué, hermano? Te dejas de preocupar por los demás, y lo único que te preocupas cuando entiendes que tu familia depende de lo que tú establezcas en tu vida, créemelo, empiezas a hacer a un lado muchas cosas y empiezas a tener prioridades. Obed-edom significa Abad, y entonces Edom significa rojo. Edom es el nombre que se le dio a Esaú, porque Esaú y Edom es lo mismo, pero no se llamaba Edom, se llamaba Esaú. ¿Por qué? Porque el Señor decidió ponerle el nombre de Edom, porque Esaú nunca quiso trabajar con el odio que había en su corazón. Todos llevamos odio. Es el nacer en estos hogares, el nacer en estos estratos, el nacer con muchas necesidades y carencias, nos hace odiar la vida, porque empiezas a ver cómo hay gente que le va bien y sale adelante, y empiezan a encontrar buenos trabajos, y empiezan a encontrar buenos sueldos, y empiezan a tener dinero. Pero ¿sabe para qué lo usan? No lo usan para mejorar, lo usan para perderse. Vaya usted lo que nosotros hacíamos en las ciudades donde pastoreábamos. Acabando el servicio de la noche el domingo, vaya usted de un Oxxo y vea de toda la gente que está en el Oxxo, cuántos compran leche, cuántos compran papel, cuántos compran algo. De 20 que están en el Oxxo, 15 compran cervezas. Porque a la mayor parte de nosotros como seres humanos no nos interesa salir, nos interesa tener dinero. ¿Y sabes qué sucede cuando a usted no le interesa trabajar y solo le interesa el dinero? A sus hijos, a esos pequeñitos que nacen, entonces usted les pasa la estafeta y su torta. ¿Y qué cree? Empiezan a hacer lo mismo que usted. ¿Sabe por qué? Porque la misma torta, el mismo ejemplo que usted les está dando, es lo que ellos empiezan a adquirir. Por eso cuando nuestros hijos crecen, de repente, ay, hermano, mi hijo ya no quiere nada con Dios, ya no quiere nada de la iglesia. Hermano, su prioridad no fue trabajar con su odio. Su prioridad no fue trabajar con el odio que había en su corazón. Su prioridad fue el materialismo. Su prioridad fueron las cosas materiales, y no se dio cuenta que mucho. Mire, déjeme darle dos conceptos. Una cosa son las heridas de nuestra infancia. Esas heridas que no son sanadas se pudren y hacen oler mal. Cuando usted se pone a trabajar, yo no sé, hermanos, la vida no es fácil. Es que, hermano, la vida no es justa. No, no es justa. Usted y yo vivimos en un planeta que fue maldecido. Usted y yo vivimos en un planeta donde se le entregó el gobierno de este planeta a un príncipe que gobierna en los aires.
Uno escucha el día de hoy, ay hermano, me escriben, hermano, háblenos de Apocalipsis. No, prepare su corazón. ¿Para qué quiere saber de las trompetas y de los sellos si no está trabajando con su odio? Hermano, se va a quedar a verlo con sus propios ojos. ¿Para qué se lo cuento? Mejor trabaje con su corazón para que no lo vea. Porque si no trabaja con su corazón, se va a quedar a verlo. No, es que yo tengo la fe de que me voy. No se trata de la fe. Se trata de demostrarlo. ¿A través de qué? A través del trabajo en mi corazón. Porque cuando usted, déjeme decirle, cuando usted está trabajando con su corazón, cuando usted está trabajando con su odio, déjeme compartirle 4 cosas. Cuando usted está trabajando con su odio, déjeme explicarle, usted actúa con compasión. Cuando usted está trabajando con su odio, usted actúa con compasión. Déjeme explicarle. Acompáñeme al libro de Santiago, por favor. Santiago, no es aquí. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo, vamos a leer versículo 11, si no me equivoco. No, 13. Santiago capítulo 2, versículo 13. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia, fíjese bien, se gloría contra el juicio. Cuando usted está trabajando con el odio de su corazón, usted empieza a tener misericordia. Un día estaba el rey David, estaba en su palacio y de repente empezó a ver su palacio y vio el arca donde estaba, la tienda donde estaba el arca. Y estaba Natán con él y le dice, oye Natán, mira dónde habita Dios. Y mira, yo tengo un palacio enorme. Quiero construirle una casa a Dios. Quiero construirle un santuario. Y Natán le dice, hazlo. Acabó la plática. Esa noche viene el Señor a Natán y le dice, así le vas a decir a David, tú me has de edificar casa. Yo no habito en templos hechos de manos. Pero déjame decírtelo, no me la vas a edificar tú, me la edificará el hijo que salga de tus lomos. Y te prometo que voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto contigo. Dice que a la mañana viene Natán con David y le dice, oye, fíjate que Dios me habló anoche y me dijo que te dijera esto, que te va a edificar casa y que de toda tu descendencia no faltará quien se siente en el trono. Y cuando David oye eso, dice que fue y se paró delante del arca y le dijo, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi casa? Señor, yo no soy mejor que mis padres. Señor, yo me doy cuenta de quién soy. Porque cuando tú trabajas con tu odio, lo primero que el Señor te va a mostrar es todo lo horrible que hay dentro de ti. ¿Y sabes qué va a suceder, hermano? Cuando tú empiezas a ver todo lo horrible que hay en ti, entonces empiezas a tener, ¿qué? Compasión de la gente. Empiezas a actuar con compasión. En otras palabras, ¿sabes que fallan? Los observas y levantas tus ojos. ¿Por qué? Porque estás trabajando con ese odio que hay en ti. Número 2, no acusa. No acusa.
no acusa. Por eso les hablo y nos enseñaba la hermana Hicks que en la torre de la voluntad de Dios la parte cúspide es el amor. Y ese amor, hermano, no acusa. Cuando tú estás trabajando con tu odio, dejas de señalar. Uno escucha a los padres hacia los hijos: tanto tiempo que he gastado, toda mi vida he trabajado para que a ti no te falte. ¿Sabe qué está haciendo? Está acusando. Y lo que está demostrando es que usted está haciendo un favor porque quiere algo más a cambio. Es que estoy invirtiendo en ti para que cuando yo sea viejo tú me cuides a mí. No. Su trabajo es trabajar con su odio, para que le enseñe a sus hijos a trabajar con su odio. ¿Sabe cuántos hijos han sacado a sus papás de sus casas? Anoche veía una imagen de un papá que su hijo estaba encima de él sentado y el papá todo sangrado. Y el hijo así como diciendo: me debes. Todos traemos el odio. El punto es, como le dije al principio, ¿qué estás haciendo con él? Cuando tú trabajas con tu odio, hermano, actúas con compasión. ¿Y sabes qué? No acusas. Déjeme decirle una verdad que en verdad a mí me ha golpeado a lo largo de los años. Saber las fallas de alguien no me exenta de las mías, ni tampoco me hace una mejor persona. Cuando tú estás trabajando con tu odio y ves que alguien cae, ¿sabes? Cuando tú estás trabajando con tu odio, actúas con compasión. ¿Sabes qué haces, hermano? ¿Sabes qué haces? Vas y lo cubres. Porque el amor cubrirá multitud de pecados cuando estás trabajando con tu odio. Por eso, hermano, la importancia, déjeme decirle algo. ¿Cree usted que Obed-Edom estaba buscando una posición? La tercera cosa, no se promociona. No se promociona. Obed-Edom no estaba: ojalá un día caiga aquí el arca para que el Señor me bendiga. Ojalá caiga aquí el arca un día para que la bendición de Dios venga a mi vida. No. El odio se promociona. Cuando tú estás trabajando con tu odio, no te promocionas. Imagina, mira, si tú has leído, porque a lo largo de los años, digo los que tenemos bastante tiempo caminando, si tú lees el libro de Josué capítulo 1, son aproximadamente 8 o 10 veces en ese capítulo 1 que Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Sabe por qué? Porque Josué no se estaba promocionando. Josué vivía en medio del santuario. Josué era el criado de Moisés. ¿Cree que Josué no vio cuando Moisés se equivocó? Una ocasión la hermana Hicks vino y nos enseñó sobre las 24 veces que Moisés se equivocó. Josué lo vio equivocarse. Josué vio cómo Moisés fallaba y fallaba y fallaba, a pesar de que la Biblia dice que Moisés era amigo de Dios. Y a pesar de que la Biblia dice que no había otro hombre más manso que Moisés. Y Josué lo vio. Y Josué lo observaba. ¿Sabe qué hacía Josué? Dice que él no se apartaba de en medio del tabernáculo. Porque cuando tú estás trabajando con tu odio,
tú no te promocionas. No andas diciendo, acá estoy, ¿qué ven de ti? Somos como avestruces. Puedes pararte y extender tus plumas y extender tus alas y tus capacidades y tus talentos. Oh, yo sí sé dirigir. Oh, yo sí sé dar una clase. Oh, yo sí sé predicar. Oh, yo sí puedo hacer esto. Oh, yo tengo un cargo. Oh, yo tengo un nombramiento. Oh, a mí me han dado. No has entendido. Los cargos no son para promocionarte. Los cargos son para que ayudes a la hermandad a que encuentren esa experiencia que los haga salir del hoyo donde ellos están luchando. Porque tú no sabes. Hermanos, da miedo estar aquí parado. Estoy viendo un celular y hay algunos hermanos de la iglesia aquí, pero sé que detrás hay gente observando. Y me han escrito, porque me han escrito y uno lo agradece, porque dicen: hermano, vi su predicación. Me había salido de la casa de mis papás y andaba yo de borracho, de mujeriego, y de repente vi su predicación y sé que Dios me estaba llamando. Cuando acabó usted de predicar, fui a un rincón y me hinqué y empecé a llamarlo y a clamarlo. Y uno dice: Señor, gracias por salvar a tu pueblo, porque lo que Dios nos da no es para que la gente nos admire a nosotros. No, a donde hay que llevarlos es a la cruz. Y cuando puedes llevarlo a la cruz, ¿sabes qué? Dios te va a llevar a otro y lo vas a traer y lo vas a llevar a la cruz, y vas a salir por otro y vas a traerlos y los vas a traer al pie de la cruz, y vas a dejar que ese nuevo nacimiento, el Espíritu Santo, sea el que haga la obra. Pero ¿quién dice que cuando yo llego a un lugar la gente tiene que hacer lo que yo digo? Yo no soy nadie, hermano. En IMEC nos conocemos porque nos vemos en convención. Nos vemos cada año en la convención y nos empezamos a ubicar. Viene un campamento de jóvenes, viene una femenil, viene una de varones, vienen actividades, vienen eventos y nos empezamos a ver y nos saludamos y de hermano, Dios le bendiga. Pero cuando nosotros como pastores llegamos a un lugar, somos desconocidos, nadie nos conoce realmente. A veces es la fama buena o mala que nos inventan, o que es cierto, porque esa es la realidad. Solamente somos seres humanos. Pero cuando tú estás trabajando con tu odio, no te promocionas. No estás diciendo: ¿ya supiste lo que hizo? Gracias a Dios yo no lo he hecho. Ten cuidado. Porque no hiciste lo mismo, pero vas a hacer otra cosa y lo vas a hacer peor. ¿Y sabes qué va a suceder? Lo vas a querer esconder. ¿Y sabes qué? Tarde o temprano va a salir a la luz. Pero deja que salga a la luz o que no salga a la luz. ¿Sabes a quiénes somos a los primeros que afectamos con lo que no trabajamos? A los nuestros. ¿Sabes por qué? Porque los seguimos dejando ahí. Los seguimos dejando ahí. Ay, es que sí, hermano, yo fallé, yo pequé, yo me equivoqué. Ok, demuéstralo. ¿Sabes qué es lo que nos ayuda? ¿Sabe usted qué es lo que nos ayuda a salir hacia arriba, hermano? ¿Sabe qué es lo que le va a ayudar a usted y le va a enseñar a los suyos a salir hacia arriba, hacia el lugar que el Señor tiene para usted? Es algo que se llama arrepentimiento. Arrepentimiento. Tú podrás saber lo que yo hice el año pasado.
Tú podrás saber lo que hice hace 5, hace 10, hace 15, hace 20 años. Podré saber lo que hizo el hermano o lo que hizo la hermana. Pero no se trata de promocionarnos. Tampoco se trata de competir. Esto no es una competencia. La iglesia no es una competencia. La iglesia no es una competencia para saber qué iglesia es mejor, para saber cuántos hermanos hay en tu iglesia. En la mía hay como 300. Sí, pero no es tu trabajo, es el trabajo del Espíritu Santo, es el trabajo de la oración. Hermano, si nosotros estamos aquí parados, déjeme decirlo, no es por nosotros. En esta iglesia hay un grupo de hermanas que en las mañanas se vienen a orar a las 5:30, 6 de la mañana, están aquí orando y se ponen a orar, y sé que oran por nosotros. En este tiempo hemos tenido unas batallas espirituales impresionantes. No sé qué nos visita, si son demonios, espíritus, brujos, brujas, no sé lo que nos visita, pero a veces se dejan venir en grupos. Antier tuvimos una batalla, 4 de la mañana nos dormimos porque no nos dejaban, y tú los podías escuchar literalmente corriendo por el techo. Pero esa es parte de la batalla. ¿Y qué? ¿Porque somos mejores? No, no somos mejores que tú. Tú no eres mejor que yo. El Señor nos plantó a cada uno de nosotros donde nos ha plantado con una sola finalidad: trabajar con el odio de nuestro corazón. Obed-edom, porque de eso se trata la historia. Tú no ves a Obed-edom promocionándose. Tú no ves a Josué promocionándose. Josué dice que no se apartaba y caminaba, iba detrás de Moisés y lo observaba y se le quedaba viendo a Moisés. Ya la regó. Pero ¿sabes qué hacía Josué? Corría. Un día escucha que Moisés le dice: oye, Josué, ven, el Señor te quiere hablar. Ahí va Josué. Y le dice literalmente, porque Josué ya lo escuchó: prepárate, porque tú vas a meter al pueblo a poseer la tierra. ¿Yo? Si estoy en el pueblo, si estoy viendo cómo Moisés se sacaba de quicio, si estoy viendo la maldad del pueblo y soy el que los voy a meter. Sí, porque cuando tú trabajas con tu odio, créemelo, tú no ambicionas ni cargos ni puestos, porque sabes de lo que se trata. Que cuando tú estás trabajando, tú entiendes que no es ni para promocionarte, no, es para que salgas del hoyo. Es barrajaya, es para que salgas del hoyo donde tú naciste y en donde tus padres, si trabajaron o no trabajaron con su odio, esa es la historia de ellos, porque esas son las cuentas que ellos les darán a Dios. Pero de lo que se trata tu vida y mi vida es de trabajar con este odio. ¿Sabes para qué? Para preparar a los que vienen detrás de mí. Josué, titubeando, con temor, que en el capítulo 1 el Señor le tiene que estar diciendo: mira que te mando que te esfuerces, no temas ni desmayes. Mira que te mando que te esfuerces, no temas ni desmayes. Y se lo repite y se lo repite y se lo repite. ¿Sabe por qué? Porque Josué estaba medroso, con su corazón lleno de angustia, porque sabía lo que representaba estar al frente del pueblo, lidiando con el odio de la gente. Y precisamente cuando tú aprendes a trabajar con tu odio, puedes ayudar a los demás a trabajar con el suyo, porque de eso se trata, hermano. Y cuando tú puedes enseñar a los tuyos a trabajar con su odio, en ese proceso hacia arriba, a través del arrepentimiento, Dios te va a empezar a bendecir materialmente. Pero ¿sabes qué? Entonces las bendiciones ya no te van a gobernar. Entonces las bendiciones no van a ser tu prioridad, porque tu prioridad va a ser tu relación personal con el amado. Tu prioridad va a ser ese rincón para buscar y decirle: Señor, ¿por qué todavía me tienes aquí? ¿Por qué todavía estoy aquí? Si mira, Señor, tantas cosas, no sé,
mí, por favor. Cambia esto que hay dentro de mí, porque yo sé, hermano, yo crecí en un hogar de mucha violencia. Yo vi a mi padre golpear a mi mamá. Yo vi a mi padre hacer tantas cosas que él hizo en vida. Lo vi porque lo sentí, porque fui el que lo sufrí. Y ni mi esposa, ni mi hijo, ni mi hija sabe lo que yo he vivido. Cuando mi papá me sacó a la calle y me iba a buscar dónde quedarme en la noche, a veces simplemente con la ropa, porque llegaba otro y se llevaba el cartón o el periódico con el que me tapaba. A veces llegaba por ejemplo, recuerdo una ocasión, eran las 7 de la noche, andaba caminando y llegué a una escuela, un techo de gota, porque estaba lloviendo. Llegué y me paré en la reja y ahí me senté, y recuerdo que sale la conserje y dice: ¿qué haces ahí? ¿Por qué no te vas a tu casa? Le digo: pues es que no tengo. Y me dice: pásate. Ya me pasó una cama, 4 hijos, y me pasa con ellos y me dice: estoy preparando la cena. ¿Sabe cuál era su cena? Estaba friendo tortillas en aceite. La acababa de freír, la sacaba, le ponía sal, la enrollaba y le daba uno, y le daba otro, y le daba otro, y le daba otro. Nos tocó de a 3 tortillas por cada uno. Dice: quédate aquí, mañana te vas. Nadie sabe lo que uno ha vivido más que cuando uno está en su propio hoyo. Y es el Señor el que te llama, es el Señor el que prepara el camino para traerte a su casa. Pero cuando Él te trae a su casa, no es para que seas junior, no es para que seas flojo. Ay, no, pues es que hoy el servicio estuvo pesado. Claro, no trabajas. ¿No trabajas? ¿Cómo quieres que el servicio sea bueno si no apartas el tiempo para venir a trabajar en oración? Ay, hermano, es que nadie viene. ¿Y qué? Estudio. Obed-edom, mire, ya no viene, ya no me da tiempo. Pero ¿sabe qué hizo David con los hijos de Obed-edom? Puede usted leer la historia. Los nombró porteros del templo. No los hizo levitas, no les puso en el cargo de Asaf, no le puso en el cargo de Jedutum, o no lo puso en algún cargo importante, pero los puso para que abrieran las puertas del templo. Porque en los festivales, en las festividades, en las alabanzas de todos los días, los hijos de Obed-edom, su recompensa fue abrir las puertas del santuario. Uy, pero, hermano, entienda, no es el cargo que usted tenga acá al frente, no, es la fidelidad para hacer aquello para lo cual Dios lo trajo. Porque nadie va a poder hacer el trabajo para lo cual Dios lo trajo a usted. Prueba de ello: llegan 3,000, a los días llegan 5,000, y empieza a haber problemas por las mesas. Y se los decía un día. Dice la palabra de Dios, acompáñenme por favor para terminar esta noche. Libro de los Hechos, capítulo 6. Libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1. Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron, fíjese, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos las mesas. ¿Para qué era el trabajo? Para servir las mesas, para poner los trastes, el plato,
la cuchara, la servilleta, traer las jarras del agua, recogerlas, irlas a lavar. Ese era el trabajo de servir las mesas. Y los discípulos dicen, no es justo que nosotros dejemos de predicar para servir las mesas. Y dice en el versículo que sigue, buscad pues, hermanos, fíjese bien, 7 varones de vosotros. Número 1, de buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Número 3, de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y eso me confirma lo que le decía al principio. Quien da el trabajo es la revelación del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo empezó Esteban? Sirviendo las mesas. ¿Sabe cómo terminó? Siendo apedreado a los pies de Saúl. Quizás Esteban no sabía que iba a vivir 1, 2 o 3 años, pero él tenía un trabajo. Y para ese trabajo se necesitaba que tuvieran buen testimonio, que fueran llenos del Espíritu Santo y que fueran sabios. En otras palabras, si lo resumiéramos con Obed-Edom, hermanos que han nacido de nuevo, que están trabajando con el odio, la muerte y las tinieblas de sus corazones. Los principios de Dios no cambian. ¿Sabe qué hacen los 144,000? Eso, están trabajando. No se promocionan, no buscan cargos, no acusan y tratan con compasión a la hermandad. Hermanos, estamos en la batalla al final de los tiempos. La maldad cada día crece más. Y yo no te quiero hablar de la maldad de los demás. Quiero hablarte de la maldad que hay en ti. Porque la maldad que hay en ti es la misma que hay en mí y hay en cada uno de los seres humanos. Y de lo que se trata tu vida espiritual no es que veas a tu esposo o a tu esposa si trabajan o no trabajan con su odio. Eso no es lo importante. Porque si tu esposo o tu esposa está trabajando con su odio y Jesús viene, se van. Pero el problema es que si tú no estás trabajando, no, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, serás salvo, pero no que te vas a ir en el arrebatamiento. Si el Señor nos lo permite, este domingo en la mañana quiero hablarte de la tribulación, pero más bien hablarte de la pretribulación que nosotros como cristianos tenemos que experimentar y estamos experimentando. Pero ¿sabe de qué se trata todo esto, hermano? De que Jesús se ha formado en tu interior, de que Cristo habita en tu interior. ¿Conociste a algún hermano que falló? ¿Conociste a alguien que se dejó llevar por su odio? ¿Conoces a alguien que se ha equivocado? ¿Conoces a alguien que ha fallado? Hermano, ponte a trabajar con tu odio, porque cuando te pongas a trabajar con tu odio, automáticamente vas a poner un velo sobre ellos. ¿Y sabes qué velo es? Es un velo de compasión, es un velo de misericordia, es un velo que te va a hacer doblar las rodillas y decir: Señor, por favor, así como tuviste misericordia de mí, ten misericordia de mi hermano, ten misericordia de mi hermana, así como has tenido misericordia de mí. Así como me has cubierto con tu manto y me has lavado con tu sangre, haciendo a un lado mis pecados, por favor, hazlo con mi hermano, hazla con mi hermana. Y ayúdanos a caminar en la hermandad, Señor. Ayúdanos a caminar y a pelear contra esto que está conquistando esta creación. Porque el odio, la muerte y las tinieblas de Leviatán están conquistando y han conquistado esta creación. Los está llevando. Dice que nosotros seremos destruidos por fuego. En el pasado, las otras creaciones, si tú has leído geografía, hubo glaciaciones,
Pero esas glaciaciones son los juicios de Dios hacia las creaciones pasadas. Por eso se han encontrado restos de seres humanos que vivieron hace 10,000, hace 50,000, hace 100,000 años, porque Dios tuvo que juzgarlos por su pecado. Y nosotros estamos caminando hacia nuestra propia autodestrucción, porque lo que el odio hace es destruir lo bueno, destruir lo bello, destruir lo bueno que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Hermano o amigo que nos escuchas y nos observas esta noche, déjame decirte que la razón de todas las cosas que tú has vivido es que Dios te quiere salvar y Dios te quiere llevar del lugar donde tú naciste y creciste. Quiere llevarte a un lugar diferente, a un lugar donde puedas tener experiencias que jamás te imaginaste, para descubrir que la vida es bella. Pero para ello necesitas aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Necesitas invitarlo a que Él venga a habitar en ti. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres invitar a Jesús a tu interior y a decirle: yo reconozco que estoy herido, yo reconozco que hay muchas heridas que no han sido sanadas, pero la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario tiene el poder de sanar, tiene el poder de ponerse sobre todas esas heridas y sanarlas en nuestro interior? Déjame orar por ti esta tarde, esta noche. Padre, en el nombre de Jesucristo nos acercamos delante de ti para traerte nuestra vida, para traerte nuestro corazón, para traerte, Señor, esta batalla que hay en nuestro interior. Porque hay una batalla que se está librando en nuestro interior. Por un lado, este viejo hombre que quiere quedarse en ese lugar en el que nací, en el que crecí, en ese lugar donde hay mucho odio, donde hay mucho enojo, donde hay mucha incomprensión, donde hay muchas cosas horribles que no debería de haber. Pero aquí estamos en esta noche trayendo nuestras vidas delante de ti. Tú que eres nuestro sumo sacerdote, tú que eres el que puedes liberarnos, tú que eres el que puedes ayudarnos, tú que eres, Señor, que puedes restaurar, porque tú eres el que restauras lo que ha pasado, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, porque somos tu pueblo y te necesitamos. Te necesitamos en esta vida. Sé que necesito. Llévame a un nuevo nacimiento en tu presencia. Llévanos a un nuevo nacimiento en ti. Llévanos, Señor. Llévanos, Pastor. Llévanos en esta noche. Cada uno de nosotros somos tu pueblo. Te necesitamos todavía como ese primer día cuando venimos a ti.
seguimos necesitando de la misma manera que aquel día que me llamaste. Te seguimos necesitando de la misma manera. Por favor, por favor, te ruego por mis hermanos, que si hay alguien en esta noche que te necesita, ven a Él, Señor, ven a Él. Ven a Él en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo ruego y te lo pido, Señor. Y bendice a cada uno de mis hermanos. Los bendigo en esta noche en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.